No sé si haya alguien de Solar que nos pudiera apagar la música, por favor. Pues ahora ya poco a poco vamos a ir empezando. Les pido a los asistentes, mira, ahí viene tu lámpara, Selma. Una buena lámpara. ¿Sabes qué? Como me cambié de allá y aquí hay más luz, igual no hace falta, ¿eh? No te preocupes. No se pasan a sentar, todavía hay sillas libres. Van a estar tomando fotos. Pero Brenda y Pilar, para que estén más cómodas. Ya les dije. Frida, fíjate. Bueno, pues disculpen la demora, todavía estamos dentro del cuarto de hora académico. Entonces, vamos a dar inicio hoy a la segunda charla del ciclo La traductora es la autora. Esta iniciativa de AMETLI está basada en iniciativas similares de las asociaciones de traductores literarios de España y de Alemania, entre otras. Perfecto, gracias. Donde la idea es presentar como protagonistas a los traductores en librerías o en espacios culturales pequeños, íntimos, de manera que se les pueda acercar al público asiduo de las propias librerías o a los interesados en la literatura, en la cultura. Normalmente quienes leen también mucha literatura traducida, y esto no sería posible sin los traductores, que desgraciadamente suelen quedar en segundo término. Los traductores somos, yo también soy traductora, seres invisibles, y la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, AMETLI, de la cual formo parte, se ha puesto como objetivo, o como uno de sus objetivos, reivindicar la figura de los traductores, de darles visibilidad y de remarcar también su calidad autoral. De ahí el título, el traductor es el autor, la traductora es la autora. Ya hubo quien nos dijo que somos muy provocadores, que estamos exagerando. Es un título que elegimos con plena conciencia, y sí estamos claros de que sí, efectivamente es un tanto provocador, pero de eso se trata, de estimular la reflexión al respecto de lo que significa la figura del traductor, que no es un copista, no está transcribiendo una obra de un idioma a otro, está haciendo una nueva creación, y eso es algo que se pasa por alto casi siempre, desgraciadamente. Entonces, bueno, entre otras de las funciones de AMETLI, yo diría que una de las principales es justamente darle el espacio protagónico que les corresponde a traductoras y traductores. Por eso suele ser una charla unipersonal, no es una mesa redonda, no es una mesa de discusión, es un espacio en el que el traductor, la traductora en este caso, presenta su obra o algunas obras específicas, habla de su proceso, porque cada traductor tiene un proceso propio y único, igual que cada escritor,
y estamos muy, muy honrados de que Selma Ancira haya aceptado ser la segunda participante en este ciclo de charlas que acabamos de iniciar hace escasamente un mes, el 25 de julio, en Librerías Gandhi. El primero fue Eduardo Langagne, y aprovechando que Selma está de visita aquí en México, no quisimos desperdiciar la oportunidad de armar un evento con Selma, que es una figura importantísima en la traducción literaria mexicana. Estábamos bromeando hace rato que es una rockstar, porque nadie tiene prensa como Selma, nadie jala gente como Selma, lo cual nos da mucho gusto también a nosotros en la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, porque también nos da visibilidad, y yo le agradezco mucho a Selma que haya aceptado participar. Yo sé, Selma siempre está dispuesta a emprender cualquier aventura traductoril, y ella está siempre también muy abierta y muy aguerrida en su papel de darle visibilidad a los traductores, porque lo hablábamos también hace rato, lo que redunda en beneficio de un traductor se desparrama, se desborda de a poco hacia todo el gremio. Son como gotitas que van cayendo de arriba y van horadando digamos, el muro de la ignorancia en la que vivimos los traductores. Ignorancia en el sentido de que somos ignorados por el resto del mundo normalmente. Bueno, creo que Selma no necesita gran presentación. Selma es traductora de literatura rusa y griega moderna, y ha traducido, entre otros autores, a Pushkin, Dostoyevsky, Bunin, Bulgakov y Pasternak, así como a Seferis, Ritsos, Campanellis y María Giordanoglio. Y me da mucho gusto que sí, Selma, que vive en Barcelona, en España, y publica en editoriales españolas, ha logrado que le respeten que ella traduce al español de México, que esa es otra de las luchas que reivindicamos, que cada traductor pueda traducir a su variante dialectal. Si nosotros somos mexicanos, no traducimos al español, al castellano de España, traducimos al español de México. Así vivamos y traduzcamos en México o en España, como Selma. Entonces, bueno, después de este prolegómeno, de esta breve introducción tanto del ciclo como de Selma, le paso el micrófono, le cedo la palabra y empecemos entonces con nuestro evento de hoy, que se llama Selma Ancira reescribe a Loxandra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señora embajadora de Grecia. Muchas gracias a mis primos, a mis amigos y a los traductores que han venido a acompañarme hoy. Voy a leerles un texto no muy largo, y si me falla la voz me perdonan, tomo un trago de agua y se acabó. De la gestación de cada libro se podría escribir un libro entero. Esta noche, Loxandra. Prefacio. ¿Cómo llega un traductor a un libro? Hay cientos de caminos, los más diversos, pero con frecuencia sucede así. Lo lees al libro y te enamoras. Buscas editor y haces que el editor se enamore. Lo traduces, lo publica. O bien, lo lee un editor, se enamora. Busca traductor y hace que el traductor se enamore. Lo traduce, lo publica. Loxandra llegó, sin embargo, sola. Capítulo 1. París. Un café. El café de la mezquita. Estoy con una amiga griega con quien evocamos una Constantinopla en la que ninguna de las dos ha estado nunca. ¿Has leído Loxandra?, me pregunta. No. Léelo, es un libro maravilloso. Lo acaban de traducir al francés. Vuelo a la FNAC, una portada muy oriental, una bella coedición del Instituto Francés de Atenas con Actes Sud. En breve, una invitación a la lectura. Comienzo a hojear el libro y de pronto caigo en estas líneas. Cito: cortar en un atardecer de verano con un cuchillo filoso un melón verde y dorado sobre un gran plato carmesí. Ah, ¿qué si no es la felicidad? Compro el libro.
Me seduce su sencillez, me entusiasma su amor por las pequeñas cosas, me cautiva el relato que hace de la vida cotidiana en Constantinopla antes de 1922. Y finalmente me remonta a mi infancia, que no transcurrió en Macrohori, con su aguador, su marchante de Salep y su sereno, sino en Miscuac, muy cerca de aquí, con su panadero que recorría el barrio en bicicleta llevando una inmensa cesta de pan en la cabeza y su velador que al dar la vuelta en la esquina rompía con su silbato el silencio de la noche. ¿Acaso se necesitan más razones para querer traducir un libro? Capítulo 2. Atenas. Comienzos del verano siguiente. El obligado paseo por las librerías de la capital helena. Loxandra, en su 38ª edición, me está esperando. La compro, la guardo en espera de tener la tranquilidad y el tiempo para disfrutarla. Unos días después, Naxos. Naxos es la isla donde yo paso los veranos hace 31 años. Por fin leeré la novela en griego. Estoy emocionada. Han sido muchos meses de espera. Abro el libro, pero la traducción francesa, excelente, no me advirtió de las dificultades del original. ¿Qué quiere decir Mahlepi o Salmadaki? Me faltan palabras, no las encuentro. Mi pequeño diccionario las desconoce. ¿Qué quiere decir Mahlepi? Comienzo a preguntar alrededor, a los griegos de la isla. Para las recetas, por ejemplo, acudo a la Loxandra que lleva a la taberna donde como cotidianamente. Se alegra, le da gusto que esté traduciendo ese libro que todo el mundo en Grecia conoce, pero lo siente, no sabe a qué corresponden aquellas palabras. Y es normal, la normela está salpicada de términos en desuso y de giros constantinopolitanos que ya no forman parte del vocabulario de los griegos de hoy. Capítulo 3. Barcelona. La traducción ha ido avanzando muy poco a poco, comienza a tomar forma. Sin embargo, sigo luchando con algunas palabras que se resisten, que no aparecen. Necesito ayuda. ¿Qué hacer? Cleri, una vez más Cleri. Cleri Skandami conoce muy bien su lengua, es profesora de griego, es arqueóloga además, conoce muy bien la historia de su país. A Cleri ese tipo de retos le encanta. Cleri, la llamo, nos vemos. Cleri le preguntó, entre otras muchas cosas, ¿dónde podremos encontrar esto de Mutmekep? Mutmekep. ¿Sabes qué? Me dice Cleri. Eso lo tiene que saber la señora Eleni, que trabaja en casa de mi abuela. Es de origen albanés. Ahí mismo, desde su casa en Barcelona, llamamos a Zakynthos, Sante, la isla donde vive la abuela. Señora Eleni, una breve explicación de la amiga que está traduciendo un libro que necesita una palabra, etcétera, etcétera. Señora Eleni, ¿usted sabe qué quiere decir Mutmekep? Silencio del otro lado del teléfono. Señora Eleni, no, Cleri, no te lo puedo decir. Por favor, es cosa de trabajo. Aquí conmigo está mi amiga. Está terminando su traducción. Solo le faltan esas palabras. Ay, Cleri, ¿de veras quieres que te lo diga? Pues sí, no se preocupe, no pasa nada. Ay, no, Cleri, es que no me atrevo. Señora Eleni, por favor, es que es muy feo, muy feo. Por favor, bueno, te lo digo, pero que se te olvide rápido. Quiere decir mierda con cebolla. Capítulo 4. Estambul. El borrador de la traducción está ya muy avanzado. Durante meses he paseado por Tatabla, Macrohori y Stavrodromi sin conocerlos. He descrito los peces rojos del santuario de la Virgen de Baluclí sin haberlos visto. He hablado del tañido de las campanas de Santa Sofía sin haberlas oído. He descrito guisos sin haberlas probado. Es hora de ir a Constantinopla.
la ciudad de las 7 colinas, la reina de las ciudades. Es hora de conocer Baluclí, de probar el Salep y de ver Santa Sofía, que se yergue majestuosa dispensando serenidad a su alrededor. Es hora de comprobar que los colores y los aromas escritos en español coincidan con los que se ven y se respiran a las orillas del Bósforo. Constantinopla, un sueño hecho realidad. La ciudad, tantas veces leída en las descripciones de viajeros de distintas épocas, palpita hoy al ritmo acelerado del siglo XXI. Ahora Gálata ya no es un barrio griego, ni el casco antiguo es solitario y tranquilo, pero ahí está, de cualquier forma, buena parte de lo que busco. ¿Y mi teléfono? Pero hazme fotos por mi teléfono. Aún se puede pasear por las angostas callejuelas adoquinadas de ciertos barrios. Aún se pueden ver las bellas casas de madera que rodean Santa Sofía. La gastronomía sigue siendo delicada y exquisita. El Bósforo sigue dando sabrosas caballas en agosto. Baluclí está en su sitio y la Virgen no se ha movido de su santuario. Tras muchas peripecias lingüísticas, en turco no sé sino unas cuantas palabras, la mayoría de las cuales ya son arcaísmos tomados de la novela, y un largo recorrido por calles empedradas y modernas avenidas, llego por fin a un lugar tranquilo, casi peatonal. Ahí está el gran portón de madera que busco. Toco. Abre un hombre mayor. Baluclí, pregunto. Adelante, me dice, y me lo dice en griego. ¡Qué alivio y qué felicidad! Le pregunto si puedo pasar al santuario, si puedo visitar el cementerio. Me mira entre curioso y complacido. Seguramente llega poca gente a Baluclí. Entro. Es, no cabe duda, territorio griego. De pronto todo me resulta familiar. Casi puedo ver a Alexandra llegar con su cestita de comida y sus recipientes vacíos en busca del agua bendita del manantial. Estoy callada, absorta en mis ideas, recreando imágenes de la novela que he traducido, cuando oigo que el hombre me dice intrigado: disculpe, ¿a qué idioma está traduciendo Alexandra? Antes de mí habían ido las otras traductoras, porque siempre han sido mujeres las traductoras de Alexandra. Capítulo 5. Atenas. La traducción está casi lista. Yo nuevamente en mi amada Grecia. En estos meses, entre otras cosas, he hecho muy buena amistad con la editora griega, una mujer encantadora, Eva Karaitidi. Ella sabe, una mujer encantadora, otra entusiasta de Alexandra. Me pregunta si quiero conocer a la hija de Jordanidou, que tiene 1001 anécdotas sobre su madre. Sí, claro que quiero. Vamos. En casa de Jordanidou, la hospitalidad es auténticamente griega. Tenía razón, 1001 anécdotas contadas en una atmósfera distendida, cordial. De pronto, al calor de los recuerdos, me atrevo a preguntarle si tiene alguna foto de Alexandra, su bisabuela. No sabe, no se acuerda, cree que no, o sí, ¿habrá alguna foto? ¿No había una foto de Alexandra con su madre cuando ésta era pequeña? ¿Dónde estará esa foto? ¿Dónde estará esa foto? Se había olvidado de que existía. ¿Tienen prisa?, nos pregunta. No, ninguna. ¿La buscamos? La buscamos. Un baúl inmenso lleno de papeles, sobres, fotos, cartas, cuadernos. ¿Será esta una foto? No. Esta tampoco. ¿Dónde estará esa foto? ¿Dónde estará? Y de pronto cae al suelo la fotografía de una mujer sentada, vestida de negro, las manos sobre las rodillas, las cejas muy juntas. ¿Se las enseñas, Clau? Está en el libro. Las cejas muy juntas. A
su lado, de pie, con un bracito enganchado en el brazo de la abuela, una niña vestida de blanco con una cinta en el pelo. Las tres a coro, la hija de Jordanidu, la editora y yo. ¡Loxandra! Y me regaló la foto para que la pudiéramos poner en nuestra edición. Es una foto que ni ella sabía que tenía y por el afán de estar buscando apareció. Epílogo. México. Tras muchas horas de trabajo, algún otro viaje que ya no les voy a contar aquí para no alargarme, varias consultas, lecturas y revisiones, la traducción está lista. Por razones que no vienen ahora a cuenta, una mañana, después de volver de México, llego a la editorial Acantilado con mi tesoro y se lo doy a mi editora, Sandra Hoyo. Le hablo del libro, de Jordanidu, del personaje de Loxandra, de esa Constantinopla prodigiosa en la que convivían griegos, armenios, kurdos, albaneses, turcos, de los 33 instantes de felicidad de Chin Seitán. Me mira y me pregunta, ¿lo publicamos? ¡Claro que lo publicamos! El texto se va a la imprenta. En un año, Loxandra salió hace un año exactamente, se ha reimpreso 3 veces. La gente lo celebra, los lectores lo comentan, los críticos lo reseñan. Loxandra forma parte ya de nuestra cultura. Antes de venir a México, esta vez, Claudia me propone este encuentro con ustedes para hablarles de Loxandra. ¿Te parece?, me pregunta. Claro que me parece. Presentar una casi lluviosa pero bella tarde de verano mexicano, un libro tan querido para mí, en compañía de ustedes, familia, amigos, lectores entusiastas, el embajador, representante de un país que adoro. ¿Qué si no es la felicidad? Muchas gracias, Elma. ¿Qué si no es la felicidad? Es cierto. Creo que todos los traductores hemos conocido esos momentos de felicidad cuando un libro del cual te enamoraste llega a manos de una editora al que enamoramos del libro y se publica y se presenta. Acá me hiciste recordar en una de tus últimas frases algo que me parece muy importante y que se me olvidó mencionar al principio, y es este papel de agentes culturales que tenemos los traductores. Gracias a que se traducen obras, así como tú tradujiste Loxandra al español, estas obras que eran parte de otro canon literario, de otra lengua, se incorporan al canon literario de cada país de los traductores. Y esto es, bueno, es una riqueza inconmensurable porque amplía de manera exponencial esos libros a los que tienen acceso los lectores de una lengua. Entonces eso me parece una de las labores principales y es una labor de amor que hacemos los traductores. Tú contaste tu periplo para traducir Loxandra, que te llevó a varias estaciones. Esto te quisiera preguntar, ¿es exclusivo de Loxandra o trabajas así con todos tus libros? ¿Todos tus libros son así pues internacionales, en el sentido de que... Lo que he intentado con este texto es que ustedes se den cuenta de que detrás de cada libro hay algo que los arqueólogos llaman trabajo de campo, o sea, un trabajo que todos nosotros los traductores hacemos antes de empezar el libro, durante la traducción del libro y aún después cuando venimos a presentarlo. Esto no se ve, o sea, nosotros vemos el libro. Detrás de la felicidad conyugal hay muchísimas historias que no sé si quieren que les cuente. Tú me preguntaste por Sorba el griego, es lo mismo. Yo de Sorba el griego me enamoré cuando era una niña de 4 años, bueno, aquí hay gente mayor como mis primas y mis amigas de la escuela, no me dejarán mentir, que Sorba el griego, cuando se presentó la película de Cacoyanis aquí en México,
con Anthony Quinn, que encima era mexicano, fue un acontecimiento verdaderamente enorme. Los jovencitos ya no lo saben, pero nosotros sí. Entonces yo me acuerdo que mis papás llegaron a la casa y entonces habían comprado el disco con la música de Theodorakis. El disco, además, para los que no saben, venía con manual de instrucciones de cómo se bailaba el sirtaki. Entonces poníamos el disco en la casa, bailábamos sirtaki con el manual de instrucciones. Y claro, a los 5 años nadie me llevó a ver a Anthony Quinn. Anthony Quinn y Alexis Orbach fueron dos presencias que yo conocía solo de oídas, pero de las cuales me enamoré por el amor que por ellos profesamente les tenían mis papás. Cuando mucho tiempo después, después de terminar mis estudios en Rusia, me fui a estudiar a Grecia. Después de un año de estudiar griego, yo muy valiente o muy, ¿cómo se dice? Inconsciente, más bien, compré Sorba el griego de Nikos Kazantzakis en griego y decidí que lo iba a leer. Y lo leí, pero no me pregunten qué entendí, porque es un libro muy difícil. La sensación que yo tenía, y no sé si a ti te pasa, Claudia, hay más colegas, ¿no? Traductores acá. No sé si les pasa que cuando leen un libro muy difícil se enteran a grandes rasgos de qué va la cosa. O sea, el argumento yo lo entendí, hasta ahí. O sea, todos los detalles, todas esas cosas maravillosas de las que está hecha la literatura, que no es necesariamente el argumento, sino mucho más, eso se me escapaba. Era como si, bueno, ahorita estoy viejita y ya no veo sin lentes, pero entonces veía, pero es como si ahorita me pusiera a leer algo sin lentes. Esa sensación de que se te embarra todo. Pero lo terminé de leer emocionada, contenta, y pensé, algún día yo voy a traducir este libro. Pero pasaron, ¿qué quieren? ¿30 años? Sí. No, desde ese momento, desde el 82 hasta cuando salió este libro, hace 3 años. Ajá. Cuando de pronto recibo una llamada de mi editor de Acantilado, Jaume Valcorba, que me llamaba para decirme, vamos a comprar la obra de Kazantzakis. Y yo tengo muy mala fama, que si no me gusta el libro no lo traduzco, entonces ni me proponen. Nada más esperan a que yo proponga, mis editores son muy lindos todos. Y me dice, ¿me puedes ayudar a escoger qué novelas vamos a publicar de Kazantzakis? Le dije, sentí, les juro, que el corazón me iba a 100,000, se me salía del pecho. Era la oportunidad que había esperado desde los 4 años de acercarme a ese libro, ya no como lectora, que es un acercamiento totalmente distinto al acercamiento que tenemos los traductores. Y me acuerdo que le contesté a Jaume, yo te ayudo a escoger las obras, los traductores, pero Sorba es mío. Y me dijo que sí. Y esa fue una de las experiencias, el Sorba es una de las experiencias más maravillosas. Y de lo que tú me preguntaste, del trabajo de campo, empecé por necesitar vitalmente ver una mina, porque Sorba trabaja en una mina. ¿Y cómo iba yo a escribir, a describir una mina si nunca había estado bajo tierra? En una mina, no en lo que te conté ayer, Mar. Entonces fui en España, en Cataluña, a una mina de sal. Y en ese romanticismo que a mí me caracteriza y que a veces me ayuda y a otros me pierde, yo pensaba que me iba a encontrar una mina con los enanitos y los apapicos. Casi así como, ¿no? Bueno, digo, por decirlo, me están entendiendo. Y ahí vamos a la mina, y entramos a la mina, y había unas galerías inmensas donde nada de asfixia, todo iluminado con unos neones maravillosos. Y yo dije, no, esto no es lo que yo necesito, no me va a ayudar, muchas gracias, pero ya me voy a Grecia. Entonces, la mina de Kazantzakis estaba en el Peloponeso, pero Kazantzakis sitúa la novela en Creta. Entonces, para empezar, me fui al Peloponeso para ver la mina real y la playa donde estaba la barraca y donde habían trabajado, porque el Sorba de Kazantzakis está basado en un personaje real que no se llamaba Alexis, se llamaba Yorgis.
Y hay un pueblito en el Peloponeso, Stupá, no Misolegete, en Stupá, que Yorgis Sorbás es el ídolo. Hay una estatua, hay una calle, porque él es el prototipo de esta novela que es mundialmente famosa. Entonces ahí voy. Entonces en Grecia, y no me dejarán mentir el señor embajador y la señora embajadora, todo pasa en las tabernas. Neyoji. Entonces llegué a la taberna y dije, soy mexicana, esa es mi cantilena siempre, soy mexicana, soy traductora de Kazantzakis, entonces soy en mexicana, no les tengo que decir que vivo en Barcelona, porque entonces es, ¿no? Pero vino desde México, ¿no? A hacer una investigación, pues se te abren las puertas. Entonces me dijeron, aquí vive la hija de un señor que bautizó el verdadero Zorba, pero ahorita está dormida, es la hora de la siesta. Cuando se despierte, le decimos, ajá. Entonces me pusieron en contacto con Caterina. Caterina se llama Caterina, la señora. Se súper emocionó. Me llevó a la mina, yo iba con 2 amigos de nombres maravillosos, Dionisios y Atenea. Me llevaron al recorrido en persecución de Zorba. Entonces nos llevó a la mina. Pero a la mina íbamos, les juro, eso está abandonado, ya no es una mina que funcione. Entonces, ver las bocas de la mina donde trabajó Kazantzakis, los rieles de las carretillas en las que se cargaba el lignito, la plataforma en el mar. Cuando yo estaba después traduciendo esas imágenes, ya tenía en la cabeza el color del mar, la transparencia del aire, el olor del lignito, las bocas de la mina, etcétera, etcétera. Entonces eso a mí, yo no hablo en general, cada traductor, lo acaba de decir Claudia, tiene su método y todos los métodos son valiosos. A mí me da seguridad haber estado en los lugares que se describen en la novela. A mí me da seguridad hacerlo. Después fui a Creta. Había estado tratando de encontrar un lugar que describe Kazantzakis maravillosamente, que es un sitio arqueológico. Y yo pensaba que era Knossos. Le pregunté a Clary, de la que les acabo de hablar, que es arqueóloga, y me dijo, mira, no sé, de memoria no te puedo decir. Llego a Knossos. Hay unas chicas en los sitios arqueológicos que dicen cuidadoras de las antigüedades. Me acerco a ella con mi Kazantzakis todo pintarrajeado de 1000 colores. Mis colegas traductores sabrán cómo quedan los libros cuando uno los traduce. Y le digo, esto es aquí, y le enseño la escena. Y me dice la muchacha, no. Le digo, no, espérate. O sea, léelo con calma, sitúate. Esta es una descripción que hace Kazantzakis hace 50 años de algo que pasó hace 100. O sea, por favor, míratelo con calma. Otra vez lo mismo, soy mexicana, estoy traduciendo, échame la mano, ¿no? Entonces me dice, espérate tantito. Bueno, espérese tantito. Va con su jefa y regresa me emociona. Regresa la muchacha y me dice, señora, es aquí. Venga. Y alza el cordón ese donde no pueden pasar los turistas, ¿no? Y empezamos a leer la escena y vamos recorriendo paso por paso lo que iba describiendo Kazantzakis. Las columnas, las botellas, las ánforas para el aceite. Claro, cuando ya traduje yo eso, había estado en ese palacio, conocía el lugar donde estaba la diosa, el trono y a mí me da seguridad, siento que me voy a equivocar menos, que ustedes además van a tener una traducción más jugosa, por llamarlo de alguna manera. Y luego, vuelvo a lo mismo, es mi manera de entender y de vivir la traducción. Después mis colegas pueden corregirlo o decir lo que ellos parecen. Yo tengo la sensación de que cuando has traducido durante 1 año y medio o 2 años, como fue el caso del Zorba, una novela, la novela ya te corre por las venas, ya forma parte de ti, ya es tu ADN, bueno, yo no sé de biología, pero es tu sangre. Y a mí me empiezan a pasar cosas de la novela.
O sea, la vida se acomoda para que lo que pasa en el mundo haya pasado en tu novela. No sé eso cómo pasa. Les voy a dar un ejemplo y ustedes como mexicanos me van a entender. Iba en las montañas cretenses buscando un personaje, una canción, un no sé qué. Y de pronto me para un pastor. Un pastor. Yo, como mexicana, en la montaña, en el coche, no paro el coche. Porque tengo miedo, bueno, porque yo tengo miedo de cosas. En México no es fácil, te paras en la montaña. Bueno, pero me dije a mí misma, Selma, sitúate, estás en Creta, esto no es la carretera de Michoacán, o sea, no te va a pasar nada. Y abro la ventanilla y me dice el pastor, hay una escena en Kazantzakis que se encuentra Kazantzakis con un pastor y el pastor le dice, ¿tienes un cigarro? Y Kazantzakis le contesta, no, pero tengo una navaja, una esto, una lo otro. Y en ese momento, y ustedes lo saben, colegas, que te sabes los diálogos de memoria, o sea, los puedes decir. Entonces me dice, abro la ventana y me dice el pastor, ¿tienes un cigarro? Y yo dije, me la juego. No, pero tengo una navaja, una cartera, o no sé qué, todo lo que decía la novela. En la novela, el pastor le dice a Kazantzakis, todo eso lo tengo, pero si no tengo un cigarro en estas lejanías, no tengo nada. Yo hice mi retahíla y me contesta el pastor, todo eso lo tengo, pero si no tengo un cigarro en estas lejanías, no tengo nada. Ese es un ejemplo clarísimo de que, no sé, la vida te da las escenas de la novela y las vives. Y podría contarles 60,000, pero no tiene caso porque no hay tiempo, ¿no? En todo caso, hay muchas anécdotas así. Había otra cosa en Sorba, por ejemplo, que yo necesitaba escuchar, que era un liraris. En Sorba, en Creta, hay un instrumento musical que es la lira. Es un instrumento cretense y está muy presente en la novela. El liraris es el que toca la lira y el liraris y la lira. Y yo había visto la lira en el Museo de Instrumentos Populares, pero no me sirve, no la había oído. Yo necesitaba oír la lira y ver al liraris tocar la lira. Y estaba dale que te pego. También tenía que ir a un monasterio, porque el de Kazantzakis describe un monasterio. No sé si se acuerdan los que vieron la película, el monasterio en el que pasan todas las cosas. Yo quería ver el refectorio, quería ver a los monjes, quería ver todo lo que iba a describir. Ahí voy en mi cochecito, ¿no? En Creta, a un monasterio y ¿qué me encuentro? Un liraris en el atrio del convento con otros músicos tocando música popular cretense y un grupo de baile, o sea, me lo sirvieron en bandeja. Vi los bailes, oí la música y todo, y encima había un pope. Cuando lean la novela van a ver que a Kazantzakis lo excomulga la Iglesia Ortodoxa porque es muy religioso, él es profundamente cristiano, pero profundamente anticlerical. Entonces los popes no lo quieren, aún a la fecha. Entonces, mientras el liraris tocaba y yo veía las danzas y todo, viene un pope grandote, gordo, con su barba, un pope. Entonces empiezo yo, papá, pope, yo soy mexicana, y se voltea el pope y me dice, mijita, ¿no tienes nada mejor que hacer que traducir a Kazantzakis? O sea, pero como salido de la novela, el pope me llevó al refectorio, cosas maravillosas. Por ejemplo, el convento estaba vacío, la iglesia principal, ¿quién se ríe a mandíbula batiente en el atrio de la iglesia principal? El pope. Y entonces yo un poco cortada, y me dice, no, mijita, Dios ha pedido que seamos felices. O sea, ese tipo de lecciones que te da la vida cuando ya realmente la novela eres tú y tú estás en la novela y ya es una cosa inseparable. Y bueno, de cada libro tengo muchas anécdotas porque es mi método de trabajo, es mi manera de traducir.
Cuando me preguntan, cuando doy alguna conferencia para los jóvenes en España sobre todo, y me preguntan ¿de dónde sacas dinero para esos viajes? Porque los traductores no ganamos dinero para hacer esos viajes. Suelo contestar, se los voy a contestar a ustedes también, tengo la fortuna de ser mexicana y el gobierno mexicano tiene un sistema de apoyos a los artistas mexicanos que no existe en ningún otro lugar del mundo. Los diarios de Tolstoy, las cartas de Tolstoy, los aforismos, la Loxandra, habrían sido imposibles sin los apoyos de Conaculta. Entonces, pues yo en eso utilizo el dinero que me da Conaculta y cada quien, ¿no?, que lo utiliza como quiera. No sé si hay preguntas porque ya hablé mucho. ¿No? Justamente me quedé pensando en esta especie de método travesti en donde tú te transformas pues en algunos personajes, supongo, me viene a la mente Loxandra, ya dejaste claro que más o menos esa es tu forma, ¿no?, de acercarte. Es como una cosa bastante cargada de vocaciones y de emociones, ¿no? Te escucho y veo a flor de piel las emociones que te salen por todos los poros, y me pregunto, a la hora de que mencionaste estos problemas, sobre todo en este libro, en relación con estos términos que ya ni siquiera los griegos utilizan, ¿cómo hacerle para entre bajarle la emoción y después volverte más técnico para que, digamos, esas palabras no se queden en el aire de la emoción? ¿O qué transcurre? Si ese es tu método, ¿qué tanto te cuesta trabajo regresar a esta cuestión como investigadora o técnica? ¿O al revés? Yo creo que me expresé mal porque no se excluyen. Si yo trabajara solo de los viajes, ustedes no podrían leer lo que yo tradujera, ¿no? No. Hay un trabajo constante con las palabras, hay un trabajo de investigación muy profundo, no solo de las palabras sueltas, de los giros, de las formas. Todo el tiempo estoy trabajando con el lenguaje. Yo a lo que me refería con los viajes es que como voy a reescribir la novela, yo siento la necesidad de conocer los lugares que voy a describir, las personas que voy a, pues los diálogos que voy a reproducir. O sea, todo eso me parece muy importante. Eso es una parte, y esa parte sucede generalmente cuando ya tengo el primer borrador, cuando ya sé qué necesito ver, qué me falta. Si me voy como el borras, ¿no?, antes de empezar, no me va a servir de nada. O sea, necesito haber hecho el primer borrador, saber qué me falta, entonces me voy de viaje y lleno. Es como un gran rompecabezas al que le tienes que ir poniendo piezas. Las piezas del viaje, las piezas de la investigación de las palabras. Después trabajas el estilo para que no haya picos en ese rompecabezas, sino para que sea lisito, el tejido del texto, cómo insertas una palabra o no insertas una palabra en ese tejido. Hay unas que por más que quieras, ¿no? Yo conozco colegas que dicen, es que esta palabra la voy a colar en esta traducción, y si no cabe, porque eso te lo va dictando el texto, ¿no? Entonces hay un trabajo muy grande con el lenguaje, mucho más con el español que con el lenguaje, con la lengua de partida, mucho más. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿O comentar algo? Sí. Eres como la autora, reescribes la novela. Piensas en todas las palabras que, como dijiste en una entrevista, por ejemplo, en el lenguaje alegre y vivaz del escritor original, la tienes que traducir a tu propio idioma. ¿Quién te edita? ¿Quién lee y te dice, Selma, vas por buen camino? O Selma, esto está lúgubre y no se entiende nada. ¿Quién te edita? Generalmente a un autor tienes al editor, que es el que edita y hace que el autor se luzca y quede precioso el libro. ¿Quién te edita a ti como traductora?
traducción. En el caso de acantilado, ¿cómo trabajo con acantilado? Entrego mi traducción. Bueno, por ejemplo, no mentira, estoy siendo injusta. Sorbo el griego, se lo di a leer antes de entregarlo en acantilado, se lo di a leer a Mauricio Wiesenthal, un escritor gaditano, extraordinario, con un lenguaje riquísimo, y entonces él de pronto me dijo, oye, yo creo que aquí este refrán quedaría mejor que el que tú pusiste, y trabajé con él. En el caso de Cristo de nuevo crucificado, repetí la experiencia con Mauricio Wiesenthal. Pero hay otros libros que no, hay otros libros que los entrego directamente, los lee el corrector de acantilado y te marcan muy decentemente en lápiz al lado sus sugerencias. Te mandan las pruebas, tú en casa ves si te parece o no. De aquí a que te lo regrese el corrector, yo ya tuve tiempo solita de autocorregirme 3 o 4 veces, o sea que ya solita ya le voy a meter mis correcciones a la traducción que entregué. Yo no sé cómo trabajan mis colegas, pero yo menos de 7 vueltas a la traducción, 7 revisiones no le doy. Y la sensación que tengo es que el borrador, el texto mío, no mis autores, ellos vuelan, el texto mío se arrastra. Uy, lo vas leyendo y dices, Dios, ¿no? Lo vuelves a leer, lo corriges y entonces como que ya empieza a gatear, pero gatea. Lo vuelves a leer, lo vuelves a corregir y bueno, como que me empieza a dar sus primeros pasos, pero se va tambaleando. Lo vuelves a leer, camina. Lo vuelves a corregir, vuelves a trabajar en él, corre. Y cuando yo siento que al texto le salen alas, en ese momento lo entrego al editor. Pero es un trabajo mío, sobre todo. Selma, buenas noches. Hablando de editores, ¿nos podrías platicar un poco de tu experiencia con Jaime García Terrés, que era también experto en literatura griega? Hola, Jesús. Hola. No te había visto. No, voy llegando apenas. Sí, yo tuve la fortuna, no trabajé como planta en el fondo, yo trabajé con don Arnaldo Orfila en siglo XXI de planta. En el fondo, cuando recién llegué de Europa, don Jaime García Terrés era helenista, él había sido embajador de México en Grecia, don Jaime García Terrés, puitane presbis tu Mexicus tinelada. Él fue director del fondo y cuando supo que había una muchacha que había estudiado en Grecia y que traducía, me llamó, me pidió que tradujera los ensayos de Seferis, o sea, pero bueno, fue maravilloso. Don Jaime me apoyó muchísimo cuando yo sentí que, porque desde aquel entonces, y estamos hablando de 1984, 85, yo sentí que necesitaba ir a Grecia, o sea, yo no podía entregar los ensayos de Seferis sin haber visto la pintura de Teófilos, sin haber leído Macrillanis, sin haber visto una serie de cosas que son referentes y de lo que habla Seferis. Y don Jaime me dijo, vete a Grecia, y me mandó a Grecia con una carta para la viuda de Seferis que me dejara trabajar en la biblioteca. O sea, ¿qué quieres que te diga? La experiencia fue increíble. Además teníamos un equipo fantástico para hacer la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Fue una gran experiencia. Mis experiencias con editores mexicanos, he trabajado con 3. Arnaldo Orfila, que fue editor del fondo, director del fondo, pero lo echaron cuando publicó Los Hijos de Sánchez, y entonces fundó Siglo XXI, con Jaime García Terrés, y después con Neus Espresate, una gran editora de origen catalán, dueña de Editorial Era. O sea que yo, en general, de mis editores, muchos de mis colegas se suelen quejar de sus editores. Yo no me quejo, no he tenido problema y considero, y lo digo con todas sus letras para mis colegas aquí, que nosotros los traductores, sin los editores, no seríamos nadie. No seríamos nadie sin nuestros autores, no seríamos nadie sin nuestros editores y no seríamos nadie sin nuestro público. O sea, es un equipo y como tal deberíamos entenderlo.
damas y caballeros, algunas palabras de mi parte en español. Mi español no es tan fluido, pero acepto el desafío para decir algunas palabras en su idioma. Una pequeña historia. Fue una vez una chica de 4 años que en esta edad recibió un carta postal con la representación de Partenón Acrópolis. Esta chica fue Selma. Fue el comienzo de su amor por mi país, por la Grecia, para la lengua griega, por los clásicos griegos, por los escritores griegos del tiempo moderno. Creo que Selma es la embajadora de Grecia en estos momentos, no soy yo. La primera vez conocimos Selma con mi esposa 10 años antes, 13 de agosto. Cada día me pregunto si es Selma más griega que yo. Hasta este momento no puedo responder a esta pregunta. En este momento todos somos griegos. Los invito del fondo de mi corazón de visitar a mi país, a mi querida Grecia. Vale la pena visitar sobre todo Partenón, Acrópolis, Atenas. Los invito del fondo de mi corazón igualmente de estudiar las obras de griegos antiguos. No solamente estudiar, sobre todo concebir el sentido. Una vez pasó un milagro en la historia, en una muy pequeña zona geográfica como la Grecia de hoy. Sabemos que Grecia es 15 veces menor que México, 15 veces. Una vez en la historia, muchos años antes, en este país nacieron personalidades de una envergadura muy larga. Filósofos como Sócrates, Plato, Aristóteles, historiadores como Tucídides, políticos como Pericles, poetas como Homero, arquitectos, médicos trágicos como Sófocles, Esquilo, Eurípides, conquistadores como Alexander el Magno, el Grande. Vale la pena de visitar a Grecia. Tengo un sueño para mí y para mi esposa. Tenemos 2 nietas. Mi sueño es que enseñamos a estas nietas de la misma manera que yo fui enseñado. El sueño es que mis nietas un día se vuelven mejor que yo. Mi sueño es que estas nietas un día se vuelven como se. Gracias a todas y todos. Mi esposa y yo somos llenos de emoción para su presencia aquí. Somos griegos. Después de estas palabras tan emotivas, emocionantes del embajador, realmente tengo un nudo en la garganta. Creo que es el momento de terminar en esta nota alta. Los invitamos a un pequeño brindis que tenemos aquí al lado. Están los libros de Selma, quien no los tenga los puede comprar, los invito a que los compren. Selma, infinitas gracias por tu generosidad, por estar aquí con nosotros, con Ametli, por compartirnos unas poquísimas de las miles de anécdotas que tienes en reserva. Si quieren, aquí le podemos seguir preguntando más, ya podemos platicar en corto.
sin micrófono, sin nada, simplemente en familia. Muchísimas gracias, Elma, y muchas gracias a ustedes por haber venido.